esta mañana fue la primera audiencia de imputación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Desde el hospital donde se recupera de anemia, el exfuncionario rindió su declaración y nos enteramos de lo dicho a través de un chat de WhatsApp. Lozoya, por supuesto, que negó haber adquirido agronitrogenados a cambio de sobornos y dijo que además aportará pruebas. Veamos el contexto. Emilio Lozoya aseguró que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan por la adquisición de agronitrogenados. Durante la primera audiencia de imputación, el exdirector de Pemex dijo que aceptó ser extraditado para probar que no cometió el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. En su primera audiencia, la Fiscalía General de la República presentó las acusaciones por la compra de la planta fertilizante agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira. En la lectura de imputación, la FGR informó a Lozoya sobre la investigación en su contra de su hermana Gilda Margarita y de Ancira. De acuerdo con la investigación, Ancira utilizó el sistema financiero mexicano para transferir recursos por un total de $3 millones a Lozoya. De ese dinero, 34 millones de pesos fueron utilizados para comprar una casa en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. La FGR señaló que Emilio Lozoya adquirió, pero no pagó el inmueble para ocultar el origen de los recursos. Lozoya dijo que este inmueble lo declaró ante la Secretaría de la Función Pública desde 2013. Según la FGR, Lozoya alentó una actividad ilícita al impulsar la compra de agronitrogenados, destacando que era prioritario para el gobierno mexicano y un muy buen negocio para la paraestatal hacer esta compra. La FGR apuntó que el 60% de los activos de agronitrogenados debían ser reemplazados y que una planta nueva habría costado entre 200 y 300 millones de dólares. Pemex pagó 240 millones por una planta considerada chatarra. Luego de negar su responsabilidad, Lozoya dijo que ha sido intimidado, presionado e instrumentalizado y que denunciará a los autores. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y hoy nos acompaña desde la remota distancia Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy feliz de haber vuelto, los extrañé. También nosotros a ti y muchas gracias por habernos esperado. Mucha gente nos preguntaba que dónde andábamos. Andábamos tomando unos días de vacaciones. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Genaro. ¿Qué tal las vacaciones? Muy buenas. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? ¿En Durango todavía? Bien, buenas noches. También feliz de estar de regreso. Igualmente. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? También muy contento de vuelta con todos. Oye, ¿ya estás pudiendo dormir mejor? ¡Híjole! No tengo comentarios al respecto. Papá nuevo aquí en punto y contrapunto. Pero bueno, a ver, empezamos escuchando los argumentos de los abogados, si les parece. ¿Por qué no escuchamos primero a Martín Vivanco sobre las implicaciones de este caso, Martín? Un caso que evidentemente se está dando de distintas maneras, sobre todo maneras inéditas, digamos, la manera en la que estamos enterándonos con este chat de WhatsApp armado por el Consejo de la Judicatura, con este nuevo sistema penal acusatorio que pues no acaba siendo, digamos, una audiencia pues ni tan pública, porque nos enteramos, digamos, a cuentagotas con los mensajes que mandaron, pero que evidentemente hay mucha expectativa, sobre todo para que no se convierta en un circo mediático y que haya realmente un tema de justicia. ¿Cómo lo ves? A ver, es una cosa bien importante, como tú dices, y yo no quiero que sea un show mediático. Es más, yo deseo que realmente esto sea una realidad y que alguien pise la cárcel. Para esto se necesita un procedimiento, pero yo te puedo asegurar, Lozoya no va a ir a juicio y yo estoy casi seguro que nadie va a pisar la cárcel. ¿Y por qué? Porque, como tú bien dices, ahorita estamos bajo un nuevo sistema que tiene varias etapas y mucha gente se confundió diciendo que hoy había iniciado el juicio. Hoy no inició el juicio, hoy se dio una cosa que se llama audiencia inicial. De aquí tiene 6 meses para iniciar el juicio. Hay muchas etapas, se aportan datos de prueba, ni siquiera son pruebas, y de ahí para adelante corren muchos términos y plazos, ¿no? Y después voy a hablar del criterio de oportunidad. Pero ¿qué pasa? ¿No? Yo no estoy preocupado, como no va a haber juicio para Emilio Lozoya. Para Emilio Lozoya no debe de haber el debido proceso, pero sí para todos los demás implicados en esta trama de corrupción, que yo sí quiero que entren a la cárcel. Entonces, si sumamos las filtraciones que vimos la semana pasada en medios, que no están amparados en un documento jurídico fidedigno, o las declaraciones del presidente en la mañanera, que no sé cómo sabe cosas del caso, ¿no? Del asunto, de la causa, porque él, 1, no tiene acceso al expediente, y 2, la Fiscalía es autónoma, y 3, hay un delito,
si es que hay un servidor público que está dando a conocer públicamente detalles de un expediente. Todo esto va viciando el debido proceso, insisto, no de Emilio Lozoya, porque no se va a ir a juicio. Ahorita hablo de quitado oportunidad, sino de todos esos implicados que ya están diciendo y señalando, ¿no? Los panistas, los priistas que recibieron dinero a cambio de la reforma. A ver, quiero detenerme tanto contigo porque estás aclarando algo que en efecto mucha gente pensaba, hoy empezó el juicio, pero entonces no estamos viendo un juicio, es una audiencia solamente. Tú dices que no va a haber y no se va a llegar al juicio por el criterio de oportunidad, que si bien entiendo es simplemente el hecho de que él negocia con la Fiscalía en calidad de una especie de testigo que va a dar información más importante por la cual él está siendo acusado. Más o menos, pero el criterio de oportunidad es una facultad que tiene la Fiscalía para no ejercer la acción penal, ¿sí?, cuando el costo de seguir con el procedimiento sea mayor al beneficio que se pueda obtener. Okay. Ya hay una hipótesis muy particular que dice, si el imputado no tiene información esencial y eficaz para perseguir un delito de mayor entidad, entonces la Fiscalía puede optar por eso y extingue la acción penal. Entonces no se le juzga. Eso es lo que va a hacer con Emilio Lozoya. Tú estás diciendo que Emilio Lozoya va a acabar saliendo del hospital libre, claro, mientras que a lo mejor otras personas culpadas. Y creo que ya hay varios indicios hoy. La medida precautoria o la medida cautelar que le dieron es de risa. Le pusieron un brazalete, mañana va a estar en su casa en Las Lomas, no sé dónde viva, ¿no? Mientras hay gente que está, como Rosario, por ejemplo, Robles, que está en prisión preventiva. Sí. Entonces, ese acuerdo ya está. El problema son los que derivan de ahí. O sea, si quieren meter al golpe a los senadores, ya a los que aprobaron todo esto, y a los diputados, y a los secretarios del gobierno anterior, no pueden seguir con estas filtraciones porque ya tuvimos un caso que se llama el caso Florence Cassés, donde el debido proceso y la presunción de inocencia están muy desarrollados. No puedes tener primero un juicio mediático que incida en el juicio jurídico. Sí, justo eso escribe Jorge Castañeda, que lo que hay que evitar, o más bien él parece estar contento y diciendo que va para allá el tema, en una especie de un caso Florence Cassés 2, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Estefanía Veloz? ¿Coincides con Martín? ¿No va a llegar Lozoya a un juicio? Yo creo que es probable que no, y la verdad es que de pronto pienso que no es tan necesario en ese sentido, sino lo que vaya a pasar. Efectivamente, hoy lo vincularon a proceso, por eso se llama vincularlo a proceso, porque apenas va empezando, como decía Martín hace un rato. Lo que sí creo es que nos deja un poco más clara cuál es la situación jurídica de Emilio Lozoya, que no teníamos tan clara hace un momento, por lo menos ayer, y que sí creo que se le va a otorgar la calidad de testigo colaborador, y eso es lo más importante de esto, porque creo que esto va a devenir de este proceso tan complejo que mañana hay otra audiencia, y es lo que vaya dándonos. Ahora, hay que decir dos cosas. A Emilio Lozoya no solamente se le está investigando por lavado de dinero, asociación delictuosa, por el caso de Odebrecht. También todavía falta el de Altos Hornos de México, que todavía es un poco más complicado, que creo que también tiene que dar muchos otros nombres. Aquí me parece que hay algo claro. Hoy se dijo que no, que Emilio no había dicho nada, que había venido nada más a decir que es inocente. Y sí, parte de decir que es inocente es, a ver, a mí me dijeron que yo tenía que hacer esto, pero arriba de mí hay alguien más. Y él, para salir limpio de esto, en el sentido de vine a dar pruebas, tendría que poner a alguien mucho más arriba de él. Y creo que ahí es donde van a estar los ojos de la Fiscalía en ese sentido. Creo que sí que la medida que se le dio a Emilio Lozoya pues fue irrisoria en el sentido de que a Rosario Robles no se le dio la misma, pero es que a Emilio Lozoya creo que hay mucha gente que está detrás de él y lo más sano sería cuidarle en un proceso como este, porque no sabemos qué personajes tengan dentro de la cárcel que pudieran, digamos, él tratando de desnudar un esquema de corrupción tan grande, pues podría estar en peligro, que yo creo que es una cosa muy interesante. Y para responder lo que decía Martín, no sabemos quién le está dando información al presidente. A ver, Martín, creo que no es secreto lo que se está diciendo, lo que dice el presidente es lo que presentamos todos los mexicanos, que hay un esquema de corrupción mucho más arriba que lleva a otras personas. Claro, no tienes que leer ninguna carpeta de investigación para saber quiénes son los personajes vinculados al caso de Emilio Lozoya. Entonces yo sí creo que nos podemos adelantar en muchas cosas, pero que la Fiscalía ha generado demasiadas expectativas y que esperemos que sean esas expectativas cumplidas en este proceso, que va a ser muy largo, que no lo vamos a terminar de ver hoy, y que sí, como decía Martín, va a ser un proceso que dure tiempo, pero hay que seguir esperando a ver qué se va diciendo. Sí me gustaría que no se filtrara la información como ya se ha hecho, para cuidar
un proceso como este tan importante, que sí creo que es de los juicios más importantes. A ver, Ana, los abogados, la abogada y el abogado ya nos dieron un poco los argumentos, nos explicaron algunos temas, puntualizaron en efecto que no ha empezado un juicio, pero también está el lado político y evidentemente también el lado mediático. Dice Estefanía que la Fiscalía ha puesto demasiadas expectativas o ha levantado demasiadas expectativas. En efecto, una de las expectativas levantadas es ver si el fiscal autónomo, que es por primera vez hay un fiscal autónomo que está conduciendo un proceso así, digamos que si va a hacer la diferencia o no respecto a los procuradores y las procuradurías que teníamos antes en ese sentido. Pero también está el aspecto político en donde hasta ahorita esos trascendidos han embarrado a Partido Acción Nacional también. Sí, de entrada señalar que yo no creo que el fiscal sea autónomo, lo discutimos el año pasado cuando pues llegó su nombramiento. La otra es que, pues voy a abordar el tema del PAN, pero a mí se me hace increíble, o sea, a ver, el gobierno no tiene que cuidar a Lozoya, es ridículo que esté en un hospital de paga ahorita porque llega con anemia, o sea, de anemia, a menos que estés en un grado como un niño de África, no te mueres. ¿Cuántos presos están en un estado lamentable? Y no estoy diciendo que esperemos que Lozoya esté así, pero es ridículo. Como lo está tratando el gobierno de AMLO, es como Peña Nieto trató al Baester, ¿eh? Yo nada más lo dejo ahí a la cuenta. A ver, cuando tú lees como toda la trayectoria de Lozoya, tú te das cuenta que es un hombre que le gusta hacer negocio. O sea, quien lo puso en ese cargo lo hizo para generar dinero, porque esa era la trayectoria de este personaje. No entiendo cuál es la obsesión de los priistas por las casas. O sea, hay que algunos priistas nos respondan. Y en todo caso, lo que me molesta mucho es que, o sea, este caso, lo que tendría que estar en la boca de todos los mexicanos es que esto tiene que ser un ejemplo para que el que robe, aunque se robe 1,000 pesos del gobierno de México, puede acabar en la cárcel. Y esto es lo que tendríamos que estar diciendo. Robar está mal y todos, o sea, muchos personajes en todos los niveles están robando. Lo que más le interesa al PAN es que haya un resultado de esto, porque el que señaló primero toda esta corrupción fue Ricardo Anaya. Ricardo Anaya dedicó toda la campaña de 2018, querida, no estaba ahí. Ricardo Anaya le dedicó toda la campaña de 2018 a estar señalando la corrupción del PRI, pero ustedes votaron por el señor que decía Ricky Canallín, de lugar de concentrarse en perseguir toda la cochinada que estaba haciendo Peña Nieto y que hasta hoy el presidente se ha negado a señalar. Entonces, a ver, justamente como salió en este trascendido, si hubo moches, si hubo sobornos hacia senadores y diputados, pues que se siga hasta el fondo de la investigación. Pero lo que yo te puedo decir, Genaro, y como lo dijo también nuestro presidente nacional, Marco Cortés, es que, a ver, está diciendo que esos moches fueron para aprobar las iniciativas propuestas por el Pacto por México. Los que podemos y los que hemos seguido la historia legislativa de las últimas 3 legislaturas, te puedo señalar que la mitad de las iniciativas del Pacto por México ya las había presentado el PAN y el PRI ya las había votado en contra. Entonces, a los senadores y diputados de Acción Nacional nadie los tenía que sobornar para aprobar aquello que nosotros mismos habíamos presentado. Nosotros queremos que se llegue hasta el fondo de esta investigación y, o sea, a mí se me hace lamentable y ahorita que ya Martín nos explicó a detalle cómo va a ser el proceso, entonces este señor no va a pisar la cárcel. ¿De qué se trata? O sea, entonces va a ser otro show de la 4T. No lo entiendo y me siento muy inconforme al respecto porque, lo repito, Lozoya está haciendo el Baester de AMLO. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? Un show que además podría durar, en efecto, 6 meses tiene para empezar el juicio de entrada, con un año electoral ya en prácticamente que empieza este otoño y evidentemente quien dice que es oro molido, como dice Leo Zuckerman, para la 4T, el caso de Lozoya Austin. No, definitivamente no coincido. De hecho, me llama muchísimo la atención la lealtad de Ana, que solo podría ser calificada como una lealtad de kamikaze, porque en los próximos días veremos cómo están embarrados, entre otras personas, Ricardo Anaya. Esta vinculación a proceso, este juicio es el más importante en lo que va del siglo en materia de combate a la corrupción. No es solamente un juicio en contra de un individuo, sino en contra de un régimen en el cual, a través de las audiencias y de todas estas indagaciones, se va a develar cómo la democracia estuvo secuestrada por el dinero, cómo se podían comprar no solamente las voluntades en las urnas, sino las voluntades de los representantes populares al momento de votar reformas tan importantes para el país como es la energética, cómo el sistema de pesos y contrapesos en realidad funcionaba a través del dinero, cómo se lubricaba al Poder Legislativo desde el Ejecutivo para que pasaran sus reformas. Es verdaderamente importante y crucial lo que se va a develar a través de este procedimiento, porque hoy fue agronitrogenados, que
porque representó un desfalco de 8,000 millones de pesos para el país. Pero mañana va a ser Odebrecht, y hay que decir que México había sido el único país de América Latina embarrado en el escándalo de corrupción, pero aquí no había pasado absolutamente nada, no había sido nadie vinculado a proceso. En otros países condujo a la salida de gobiernos, a que grandes figuras políticas estuvieran encarceladas, y aquí se nos quiere hacer creer que Odebrecht es producto de un individuo, ¿no? La tesis esta del autor individual, cuando en realidad existe un consenso internacional de que la corrupción a gran escala no puede ser producto de un individuo, sino tiene que involucrar a múltiples actores y a múltiples instituciones. Entonces yo creo que aquí hay que poner las cosas en contexto, hay que decir que Lozoya es un testigo protegido, o puede ser un testigo protegido, en el sentido de que tiene mucha información muy relevante para entender cómo funcionaba la política en este país antes de la Cuarta Transformación, pero sobre todo también hay que decir que las filtraciones no están proviniendo del gobierno, sino que lo más probable es que provengan de la propia estrategia de defensa del inculpado, en el sentido de que quieren reventar el proceso por la vía mediática, pero esto de ninguna manera vulnera el debido proceso, sino es una estrategia leguleya de la propia defensa. Bueno, aunque con el nuevo sistema penal acusatorio, en teoría, cualquier cosa que no sea aprobada no funciona, digamos, o no es materia para el juicio, hasta donde entiendo, no podría descarrilar el proceso en ese sentido, ¿no? Pero Martín está levantando la mano. Vamos rápido con Martín al último comentario. El proceso actual de Lozoya, no. De todos los demás, sí. O sea, eso no tiene que ver con el sistema penal. O sea, en eso sí tiene razón. En el de Lozoya no lo puedes descarrilar, pero de todo lo demás, claro que sí. O sea, sí quiero ser bien puntual. Obviamente lo que dice Stephanie tiene razón. Nada más basta por leer los periódicos o saber un poquito de este país para saber con quién estaba haciendo sus cosas Lozoya. Perfecto. Pero cada vez que hable el presidente de esto, a partir de hace una semana para acá, ¿no?, se vicia el proceso, se vicia el debido proceso de todos los demás implicados, porque Lozoya no va a tener juicio. Y dos, lo del testigo protegido, a ver, si eres imputado no puedes ser testigo. Entonces, todavía o sea, eso es una cuestión procesal más complicada y todavía no lo doy por sentado. Lo del que tengo oportunidad sí, y con eso basta. Muy bien. Bueno, déjame hacer una pausa. Esta es solamente la primera conversación que tenemos no es lo mismo que sobre... protegido, además. Sobre el caso de Lozoya. Vamos a tener más oportunidad para discutirla, evidentemente, pero tenemos que hacer una pausa porque el tiempo vuela en televisión. Vamos a regresar con otro tema. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propuso un tercer nuevo periodo extraordinario de sesiones. Se van a discutir reformas y leyes secundarias como la ley de adquisiciones y la reglamentación de la prisión preventiva oficiosa, que ya pinta bastante polémica. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.